Muy buenas tardes, queridos amigos. Mi nombre es Raquel. Muchísimas gracias por ver este contenido. Y en esta sección vamos a estar platicando sobre la vida de los santos. Y uno de los santos favoritos de los que quiero platicar, en especial de este día 22 de junio, a Santo Tomás Moro. Yo soy muy apasionada por la historia y obviamente me gusta mucho leer sobre los acontecimientos, sobre otras épocas, los años y cómo sucedieron los hechos. En este caso, Santo Tomás Moro me llamó bastante la atención porque su vida se centra en la época en la cual vivió uno de los reyes, que fue Enrique VIII de Inglaterra, y yo lo conocí, no personalmente, porque pues, son otras épocas, pero lo conocí un poco de su vida viendo una película muy famosa que se llama La otra Bolena, que te la dejo en pantalla. Bueno, pues resulta que en esta película narra la historia de las hermanas Ana Bolena y María Bolena, y a su vez el rey Enrique VIII y la reina, en ese entonces su esposa Catalina de Aragón. Y en conclusión, o bueno, en un muy breve resumen, Ana Bolena, para unas cuestiones políticas y de interés económico, entre otros más, es impulsada por ella misma y por su familia a seducir al rey Enrique VIII porque la reina Catalina en su momento no le daba un niño, hijo, hombre, varón, heredero, para que él fuera pues rey, ¿no? Entonces sí le había dado una hija y también le había dado un niño, un hijo, pero pues este murió a los pocos días de nacidos, a los meses, y quedaba entonces María. Pero pues en este caso ella era una niña. En ese momento, en ese entonces no era muy bien visto que una mujer pues ascendiera al trono, ¿no? Esta historia de Enrique VIII tiene muchísimo que ver con la historia de Santo Tomás Moro, pero no al 100%. Ya investigando un poco bien, me empezó a llamar la atención justamente por esa parte, pero en este enredo de la historia pasan muchas situaciones en el que se llega a la historia de Ana Bolena y le pide y le exige, lo presiona y a su vez el ego de Enrique VIII a divorciarse con Catalina de Aragón para que ese se pudiera casar con Ana Bolena, ¿no? Y sucede que la Iglesia Católica decide no apoyar a esta disolución de matrimonio porque, pues obviamente, Enrique VIII alegaba que Catalina de Aragón no servía como esposa. Entonces, la Iglesia Católica, pues obviamente no lo apoyó porque no era una razón válida para disolver un matrimonio y no estuvo de acuerdo. Enrique VIII presionó bastante al Papa y obviamente a todos los arzobispos, a todas las personas o miembros de la iglesia que estaban cerca de él, para que él pudiera divorciarse, ¿no? Y así casarse con Ana Bolena, ¿no? A la cual, según él, sí le iba a dar un hijo heredero, varón. Entonces, pues sucede que el veredicto final de la Iglesia Católica, en este caso del Papa y de los que apoyaban, es un rotundo no. Al obtener estas respuestas, tras respuestas y obviamente bajo presión, Enrique VIII decide romper con la Iglesia Católica, asumiendo y diciendo que como yo sí soy un rey, no puedo ejercer una autoridad. El Papa ni la Iglesia no son mi autoridad. Yo soy la cabeza de la Iglesia. Y obviamente ahí es cuando decide fundar una iglesia en la cual él fuera el jefe supremo, la autoridad tanto de su reino como de su religión. Entonces, rompe lazos con la iglesia, sucede ahí toda una situación y obviamente que desencadena mucha tragedia para él, ¿no? ¿Por qué cuento todo esto? Porque en ese momento Santo Tomás Moro o Tomás Moro, en ese entonces, pues era canciller, ¿no? Era canciller y tenía un alto rango en la corona del rey Enrique VIII, ¿no? Pero sucede que Santo Tomás Moro, al ver la situación, decide apoyar y ponerse del lado de Catalina de Aragón, porque él decía, y una de las frases que más me llenan y me llaman mucho la atención y obviamente admiramos de Santo Tomás Moro es que dice, soy un buen servidor del rey, pero primero está Dios. Entonces sí, tengo un puesto muy alto dentro de la monarquía, soy amigo del rey, era su amigo,
básicamente, y yo te soy fiel. Pero primero le soy fiel a Dios. Y así fue como vivió con esa convicción hasta el último día de su vida. Entonces sucede que al no estar de acuerdo, y obviamente como bien mencionamos, se pone del lado de Catalina de Aragón, porque todos los argumentos que él menciona básicamente son ridículos. Y entonces, pese a que Tomás Moro decide apoyar, como bien mencionamos, a la reina Catalina de Aragón, Enrique VIII, al conocer muy bien a Santo Tomás Moro, ¿cómo vas a apoyar primero a la iglesia cuando yo soy tu rey? Y ahí es donde entra la parte de su convicción de Santo Tomás Moro y decide decirle no. Dios está primero y obviamente decide defender dentro de lo que está en sus manos a la reina, a la esposa de Enrique, Catalina de Aragón, pues alegando que el matrimonio no se puede disolver porque Dios ha unido ya ese matrimonio. Pues ya para ese entonces Enrique VIII repudiaba a Catalina. Por algunos textos ahí puedo leer que básicamente la odiaba porque ella no cedía y obviamente ella se mantenía en su postura porque también era profundamente católica. Cuando empieza a ver esos movimientos de Enrique VIII, Santo Tomás Moro para ese entonces ya había renunciado al cargo de canciller, y siguen las persecuciones del rey Enrique VIII hacia él. Y dentro de todo el egocentrismo, dentro de toda la personalidad de Enrique VIII, pues seguía persiguiéndolo, seguía diciéndole, no se podía olvidar de la supuesta traición que Tomás Moro le hizo a él. Entonces, aquella decisión mantuvo consecuencias, obviamente, para él y para su familia, porque quedaron expuestos a la pobreza y al abandono también de muchos de sus antiguos amigos que decían ser sus amigos, y obviamente por miedo a también ser perseguidos, decidieron desconocerlos, decidieron no apoyarlos y obviamente apoyar a lo que en ese entonces Enrique VIII decía y proclamaba, ¿no? Llega el momento del divorcio por romper con la Iglesia Católica y formar él su propia iglesia, actualmente hoy la Iglesia Anglicana, y se casa finalmente con Ana Bolena. Ana Bolena, quien después a su vez también tiene un trágico final, trágico destino, porque al tampoco poderle dar un heredero, también nace una niña y esa niña es Elizabeth I, quien muchos años después fue reina. Ella busca por todos los medios darle un varón y suceden muchísimas cosas, la llegan a acusar de incesto y muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces, para ese entonces Enrique VIII ya tenía una mente bastante perturbada ya y la manda a ejecutar, ¿no? Y así sucesivamente se casó una y otra vez. Nunca pudo obtener el heredero. Posteriormente sí tuvo un hijo, pero también este falleció muy joven y solo quedaron mujeres. Entonces, bueno, ya eso es parte del chismecito, eso es parte de toda la historia. Y bueno, ya leyendo la vida de Santo Tomás Moro, pues obviamente esta historia que gira alrededor de la ruptura contra la iglesia, de Enrique VIII, Catalina, las hermanas Bolena, todo eso, él ya básicamente o prácticamente llevaba una vida encaminada hacia la de un santo, porque ahora bien empezamos con la vida de Santo Tomás Moro, ¿no? Lo que realmente importa y por lo que realmente fue beatificado y canonizado por la Iglesia Católica, ¿no? Entonces empezamos con que Santo Tomás Moro nace en Londres en 1478 y era un hijo de un abogado y juez. Nace dentro de una familia ya católica. Cabe mencionar que Santo Tomás Moro pues fue una persona muy inteligente, siendo una persona, siendo un niño, trabaja dentro de una casa del arzobispo de Canterbury en ese entonces, quien obviamente pues ve al chico, reconoce todas sus capacidades y lo ayuda a continuar con sus estudios, ¿no? Lo impulsa también. Más adelante pues estudia en Oxford y también estudia leyes como su padre. Bueno, Santo Tomás Moro era un gran lector y un hombre profundamente interesado por el conocimiento. Sin embargo, bueno, junto con su formación intelectual,
también cultivó una intensa vida espiritual. Frecuentó a los franciscanos y pasó un tiempo cerca de los cartajugos, buscando discernir cuál era la voluntad de Dios para su vida, ¿no? Finalmente, dentro de todo ello, también cabe mencionar que él encuentra primero un interés hacia una inclinación religiosa, una vida religiosa, decide pedir permiso a sus padres mencionándoselo, pero su padre se opone rotundamente y le dice no, no y no. Entonces, pues obviamente su padre quería que llevara una vida también como él, de leyes, una vida cómoda desde su perspectiva, claro está. Y después de mucho discernimiento, después de mucho pensarlo, Santo Tomás Moro también al tener esta parte de ese gusto por el conocimiento y esa pasión por la lectura, también hace toda una evaluación mencionando y diciendo que había algunas cosas que a él le encantaban y sabía que era muy difícil que le dedicara tiempo en su vida religiosa, ¿no? Entonces finalmente decide por estudiar leyes y ya fue entonces como comprende que su vocación no era una vida religiosa, sino que era el matrimonio y obviamente dentro de su vida laica. Tomás se casa con Jane Cole, tuvo 4 hijos, enviuda y contrae días después matrimonio con Alice Middleton. Y dentro de todo esto se destaca que Santo Tomás Moro fue un fiel esposo y un padre profundamente comprometido. Esto sí, hay mucha historia sobre él, mencionando cómo él era un padre y el tiempo que tenía libre lo dedicaba profundamente a su familia, a su esposa e hijos. Y también comprometido con una educación moral. Y ahí es algo que me llama muchísimo la atención porque tiene hijas y tiene un hijo. Dentro de su matrimonio con Jane Colt, que fue con la única con quien tuvo hijos, hijos legítimos y biológicos, también fue una persona que dedicó y que se esforzó para que sus hijos obtuvieran una muy buena educación. Y no solamente su hijo varón, sino también sus hijas. Una de sus hijas, en este caso la mayor, de nombre Margaret, también era una persona muy devota a la Iglesia Católica, considerada como una de las mujeres con más estudios de Inglaterra. Y la publicación más reconocida por Margaret, de Margaret, es una traducción del latín al inglés de Precatio Dominicana de Erasmo, publicada como tratado devoto sobre el Paternoster. Y también escribe muchas epístolas latinas y cartas en inglés, una de ellas elogiadas por el Papa, ya que en ese entonces Sir Tomás Moro pues era también muy allegado al Papa y en un encuentro pues él le muestra esa carta sobre su hija, una traducción, y el Papa la elogia. Su hogar, ya mencionando todo esto, era un lugar abierto también para sus amigos, para los intelectuales y también para quienes necesitaban ayuda. Y era conocido por su alegría, su sentido del humor y su caridad hacia los pobres. Con frecuencia visitaba personalmente los barrios más necesitados para conocer sus problemas y ayudarlos. A pesar de sus responsabilidades, nunca descuidó su vida espiritual, asistía a misa diariamente. Es algo que dices, wow, como siendo una persona terrenalmente con un rango alto, con una solvencia económica buena, no descuida su vida espiritual, va a misa diariamente, ora y procuraba que su fe estuviera presente en su entorno familiar. Entonces, algo maravilloso. Hablemos un poco sobre su carrera pública y la obra Utopía. La carrera de Tomás Moro fue extraordinaria. Participó en el Parlamento, ocupó cargos diplomáticos y se convirtió en una de las figuras más respetadas de Inglaterra. Y en 1516 escribió su obra más famosa que se llama Utopía, que es un referente hoy en día para cualquier persona que estudie leyes. Un libro en el que se describe una sociedad ideal y critica muchas de las injusticias de su tiempo. Gracias a esta obra se hizo conocido en toda Europa.
Su prestigio siguió creciendo hasta que en 1529 fue nombrado gran canciller, convirtiéndose en el primer laico que ocupa este importante cargo en Inglaterra. Sin embargo, quienes lo conocían señalaban que su poder no cambió su carácter. Continuó siendo sencillo y cercano a los demás, cercano a su gente. Ahora hablemos de su prisión y el juicio. En 1534, el Parlamento aprobó las leyes que consolidaban la autoridad religiosa del rey. Tomás Moro se negó a aceptar aquello y también se negó a prestar el juramento que le exigían. Y el juramento que le exigían era que pues el rey estaba por encima del papa. Por esta razón fue encarcelado en la Torre de Londres y allí permaneció durante muchos meses sometido a presiones para que cambiara de opinión. Sin embargo, se mantuvo firme y ahí es donde escribe este libro y muchas otras oraciones, muchos otros textos, ¿no? Este libro se llama La agonía de Cristo y obviamente después voy a dejarles una breve reseña para que se puedan animar a leerlo. Y bueno, entonces, durante este tiempo escribió cartas a su hija Margarita, ya mencionada, en las que expresaba una profunda confianza en Dios. Consideraba que nada podía suceder sin que Dios lo permitiera y que incluso el sufrimiento podría convertirse en un camino a la santificación. Finalmente fue llevado a juicio. Allí defendió nuevamente la indisolubilidad del matrimonio, la libertad de la Iglesia frente al Estado y el deber de actuar conforme a la propia conciencia iluminada por la verdad. También cabe mencionar que Santo Tomás Moro o Sir Tomás Moro, como bien era llamado en ese entonces, fue un mártir. El tribunal lo declaró culpable de alta traición y fue condenado a muerte. El 6 de julio de 1535 fue llevado al lugar de la ejecución. Las fuentes recuerdan que incluso en esos momentos conservó su característico sentido del humor y su serenidad. Antes de morir, expresó unas palabras que han quedado para la historia. Os pido que seáis testigos de que me encamino a la muerte en y por la fe de la Santa Iglesia Católica. Os pido de corazón que recéis por el rey y que le digáis que morí a su servicio, pero primero al de Dios. Pido vuestro perdón y vuestra bendición. Hoy me darás una dicha mayor que la que ningún mortal podría darme jamás. Ármate, pues, de valor. Y no temas hacer tu trabajo. ¡Toma! ¡Toma! ¡No tomas! ¡Valor! ¡Su ejemplo a seguir! ¡Un señor nos acoge del cielo! ¡Toma! ¡Bendito sea! Emitido. Secundum miseratium. Poco después fue decapitado por mantenerse fiel a Cristo, a la Iglesia y a su conciencia. Para nosotros en la Iglesia Católica reconocemos a Santo Tomás Moro como un ejemplo extraordinario de integridad, conciencia moral y fidelidad por la verdad. Por eso fue canonizado en 1935 y siglos después fue proclamado patrono y gobernante de los políticos. Su vida nos recuerda que la fe no debe quedarse únicamente en lo privado, sino que debe iluminar nuestras decisiones diarias. También nos enseña que el éxito, el poder o el reconocimiento nunca deben de estar por encima de la verdad y de la conciencia rectamente formada. Bien mencionamos que Santo Tomás Moro, como conclusión, fue un gran intelectual, un servidor ejemplar, público, un esposo y un padre amoroso, pero sobre todo fue un hombre que puso a Dios en el primer lugar de su vida. Cuando tuvo que elegir entre mantener sus privilegios o mantenerse fiel a su fe, prefirió
justamente eso, su fe, su fidelidad hacia Dios. Por eso, siglos después, sigue siendo un modelo para nosotros los cristianos, los católicos. Una persona que nos enseña que la verdadera riqueza no está en el poder, sino en vivir de acuerdo a la verdad, aunque eso muchas veces implique el sacrificio y mantenernos fiel hacia Dios, porque Él es fiel a nosotros. Santo Tomás Moro ruega por nosotros. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo para ver a uno de sus santos favoritos. Si ustedes tienen algún santo favorito y quieren escuchar su historia, con mucho gusto déjenla en los comentarios para que indaguemos un poco o mucho sobre su historia y platiquemos sobre estos santos que vivieron esa vida ejemplar, una vida extraordinaria, así como lo dijo y lo mencionó el Padre hoy en misa, ¿no? Una vida extraordinaria es la santidad. Y como lo dijo el Papa Francisco, busquemos la santidad. Que tengan un excelente y bendecido día. Paz y bien, como dicen los franciscanos.